Junto con quienes integran las comunidades educativas, la Agrupación Nacional de Educación del Partido Socialista del Uruguay busca poner en diálogo temas de interés que hacen a los procesos educativos de nuestro país. Queremos poner en el centro las voces de quienes son partícipes activos del sistema educativo. Toda hora libre es una oportunidad de acercarnos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva hora libre, donde nos encontraremos con las voces protagonistas del sistema educativo. Damos inicio a la primera entrevista de este ciclo. Mi nombre es Karina y quiero dar la bienvenida a Génesis Gallardo y a Rodrigo Yenta, que son estudiantes de profesorado de filosofía. Génesis fue consejera electa por el orden estudiantil y Rodrigo integró el equipo de la consejería. Fueron justamente los estudiantes de formación y educación los que jugaron un rol preponderante en la movilización social del año pasado. Los vimos en la vanguardia de la lucha contra la reforma y por eso justamente queremos preguntarles qué los motivó a iniciar las movilizaciones que arrancaron allá por el mes de agosto. Bueno, es un placer estar acá hablando de educación, que no ocupa un tiempo muy importante en nuestras vidas, o creo que en la vida de la mayoría de las personas, y estaría bueno darnos la oportunidad para reflexionar. Bien, yo diría que el proceso de movilización comenzó a fines de marzo, tras la ratificación de la Ley de Urgente Consideración, luego del plebiscito. Diría que las principales motivaciones fueron las disposiciones referentes a la educación contenidas en la Ley de Urgente Consideración, específicamente referentes a la formación en educación, las condiciones materiales penosas de nuestros centros de estudios a lo largo de todo el país, cierto caos administrativo por falta de personal, pero también por falta de diligencia o previsión, y la vulneración constante de nuestros derechos como estudiantes, por ejemplo, una falta de apoyo real, efectivo, a los estudiantes que más lo necesitan, o una serie de problemas que se suscitaron en relación a la elección de grupos de la práctica docente, de la práctica de cuarto año. Esas fueron las, motivaciones capitales, diría yo, que dieron inicio a las movilizaciones, que consistieron no solo en las famosas ocupaciones, sino también en una serie de medidas mucho más amplias, como talleres abiertos, dictados por estudiantes, pero también por docentes, marchas, murales, eventos culturales como conciertos y demás. Bueno, está bárbaro justamente dar dimensión a los motivos y también a las formas de lucha que ustedes adoptaron, que quizás a veces lo que trasciende, lo que se muestra en la tele es la ocupación, el momento en el que hay un paro o una medida que corta las clases, pero ustedes hicieron mucho más y reflexionaron y propusieron. Y en este punto justamente me quiero detener porque se suele criticar bastante a los movimientos sociales de la educación y en general por oponerse a las políticas del gobierno y a veces se los acusa de no tener propuestas, de solamente trancar, oponerse, ser el palo en la rueda. Pero en el caso de ustedes, de los estudiantes de formación en educación y de los docentes que están dando clases, existe un claro proyecto que viene siendo ignorado hace bastante tiempo y es la creación de la Universidad de la Educación, que tenga dos características fundamentales, la autonomía y el cogobierno. Entonces, bueno, quiero preguntarles si ustedes nos pueden contar un poco más de esta historia, de un poco del proyecto y qué pasa con la transformación educativa y ese proyecto que ustedes tienen y que parece no estar llevándose a cabo. Sobre este punto, justamente la reivindicación de una universidad de la educación es, nosotros desde el movimiento estudiantil decimos que es histórica, movimiento estudiantil de formación en educación, ya que la venimos pidiendo desde hace muchísimos años y va mucho más allá, por supuesto, del gobierno de turno, y eso se relaciona justamente con esas características que proponemos para esta universidad, autónoma y cogobernada. ¿Para qué? Para que no esté a merced de las decisiones de cada gobierno de turno, sino que las decisiones que se toman en particular para la educación sean llevadas adelante por las personas que están involucradas en los procesos educativos y que construyen las instituciones educativas día a día. Y con esto nos referimos a docentes, a estudiantes, al orden de egresados y también a los funcionarios. Me gustaría detenerme brevemente como a mencionar las características que nosotros esperamos para una universidad de la educación, que entendemos que son fundamentales y que son irrenunciables además, que
además de estos aspectos de autonomía y de cogobierno por parte de los órdenes, también esperamos una universidad que tenga las características, que tenga una estructura universitaria. Con eso nos referimos al aspecto de investigación y de extensión que tiene que estar presente en la formación de los estudiantes. Todo este proyecto que nosotros proponemos y que viene desde distintas partes de la comunidad educativa desde hace muchísimos años, lamentablemente no se ha podido concretar porque a pesar de que hubo proyectos de Universidad de la Educación, muchas veces estos proyectos eran hechos sin la participación real de los órdenes en su elaboración, lo cual generaba un malestar muy grande y una falta de acuerdo con la propia comunidad educativa, pero además faltaban acuerdos políticos también a nivel de nuestros representantes. Una de las discusiones más grandes que había en su momento era justamente por el aspecto de la autonomía y el cogobierno, por este relato que se construye y que se mantiene de que los sindicatos y los gremios son como corporaciones y que sus integrantes actúan de forma corporativista defendiendo sus propios intereses y que no deberían formar parte de la gobernanza. Entonces, nosotros entendemos que es un relato y que es en realidad una forma de ocultar el deseo de cierta clase política de mantener el poder en las decisiones de la educación, supeditando los intereses de la educación no necesariamente a lo que la gente precisa, sino más bien a intereses político-partidarios y una agenda que no se corresponde con las necesidades reales de la comunidad, digamos. Y este proyecto de Universidad de la Educación, que tiene bastantes años, ya la ley del 2008, la ley de educación, hay artículos que hablaban de la instalación del IUDE, que era el Instituto Universitario de Educación. Y se crea el Consejo de Formación en Educación, que es el CFE actual, pero de forma transitoria. Era transitorio hasta que se instalase esa universidad. Por toda esta discusión que yo mencionaba previamente acerca del cogobierno y de las características de esa universidad, nunca se llegó a concretar realmente, y con la ley de urgente consideración directamente se eliminan los artículos para la instalación del IUDE o con otro nombre, lo que conocemos como Universidad de la Educación. Y a su vez que se eliminan esos artículos, se institucionaliza, se vuelve más, digamos, vigente a través del tiempo al Consejo de Formación en Educación, que ya no está meramente en una disposición transitoria, sino que está aprobado por la ley de urgente consideración, como el órgano competente para tomar las decisiones en formación en educación. O sea, nosotros y entendiendo que la LUC es parte de esta transformación que se está llevando adelante, lo que entendemos es que no hay ninguna pretensión real de generar una universidad de la educación que tenga procesos educativos universitarios, sino que se está haciendo todo lo contrario y se generan alternativas muy pobres, como es el reconocimiento del título universitario por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Fue clarísimo lo que explicaste de que la LUC no solo frena un proceso que estaba en marcha, algo que debía cumplirse según la ley de educación, sino que retrocede, porque la LUC tensa la autonomía de la ANEP en lo que tiene que ver con formación en educación, ¿no? Hace que el MEC tenga un procedimiento de reconocimiento universitario de títulos, del que ahora nos contarán un poco más, que desconoce la autonomía de la ANEP. Es una intromisión clara del poder político sobre lo técnico. ¿Qué dificultad genera esto? ¿Cuál es el rol del INED, por ejemplo, que también aparece por allí? Vamos a hablar un poco de esto y vamos a retomar lo que dijo Génesis. En cuanto a ese proceso de universitarización que se sepulta con las disposiciones de la LUC, principalmente con el artículo 198 que motivó la resolución 355 del Ministerio de Educación y Cultura. Como ya anticipaban, esta resolución prevé la creación de un proceso a través del cual instituciones públicas, pero también privadas, cumpliendo con determinados requisitos que van desde los planes de estudio hasta la composición del cuerpo docente, pueden presentar las carreras de formación que imparten para que el Ministerio reconozca el carácter universitario de dicha formación. Esto implicaría, entre otras cosas, que los estudiantes de dichas carreras, hacia el final de su formación,
si quieren, si así lo desean, deberán realizar una prueba que se llama prueba de certificación final, y de aprobarla, el ministerio acreditará que tienen un perfil o han alcanzado un nivel universitario. Bueno, esta propuesta suscita una serie de problemáticas. Una de las problemáticas, que ya estábamos hablando de ellas, era que sepulta ese sueño de crear una universidad consagrada a la educación, que tenga estas características que son bien importantes, que es el cogobierno, la autonomía y, bueno, obviamente la gratuidad. Bien, el problema es que entre la creación de un instituto universitario y una propuesta certificadora, no hay punto de comparación. En una se crean espacios y cargos institucionales en los que las personas se pueden dedicar justamente a esas funciones que se reconocen como universitarias, que son la investigación y la extensión, además de la enseñanza, que, bueno, en el caso del CFE es una tradición. Así que nada, cambiamos una propuesta que era mucho más rica, mucho más trascendente e importante por una certificación, por una propuesta certificadora. Y esto creo yo por falta de voluntad política, entre otras cosas. Bien. Ahora, también suscita otros problemas. Por ejemplo, el que se puedan presentar carreras de instituciones públicas, pero también privadas, implica que las instituciones privadas, es decir, empresas, pueden tener acceso a los beneficios, a los apoyos que va a brindar el Ministerio de Educación y Cultura a quienes decidan transitar por ese camino, por ese proceso. Y esto es horrible porque es indignante que en el estado en que estudiamos, quienes cursamos carrera de formación en educación en el CFE, que dado ese estado se destinen fondos a financiar empresas privadas, sin ningún tipo de miramiento. Después de eso, hay otros problemas que pueden suscitarse. Por ejemplo, como la prueba es de carácter opcional, la prueba final que certifica de forma individual el carácter universitario de la formación de ese estudiante, el estudiante en cuestión, se va a suscitar el problema de que algunos estudiantes van a decidir hacer la prueba y otros no. Eso va a hacer que estudiantes que tuvieron una misma formación, unos sean reconocidos como universitarios y otros no lo sean, lo cual puede generar muchas complicaciones y además sería injusto. ¿Por qué es voluntario? Bueno, por esto que veníamos hablando, de que como es competencia o una potestad específica de la ANEP diseñar y evaluar las evaluaciones que implementa, no puede forzar a que sus estudiantes hagan una evaluación que va a ser diseñada por el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Diseñada y evaluada por el INED. Por eso tensa la autonomía. Pero eso es un ejemplo particular. En general, todo el CFE, con la creación del nuevo plan de grado para la formación de los educadores, está sesgado o ha sido condicionado desde el MEC para cumplir con los requisitos que demanda el reconocimiento del carácter universitario. Clarísimo. Entonces acá aparece este tema de, por ejemplo, las becas, porque si estamos hablando de una participación pública y privada, esta disposición de la LUC en la que se habla de que se va a generar un sistema de becas, que uno se pregunta, ¿ya no había becas? ¿Qué es lo novedoso? Puede tener que ver con esta participación de lo privado. Para nosotros en formación en educación es sumamente importante y realmente muy, muy indignante por lo que implica esta decisión de crear becas de apoyo a la formación en educación universitaria, que al momento, como el CFE no tiene características universitarias, hubo una discusión muy grande de, bueno, estas becas van a ir dirigidas a instituciones privadas, que sí tienen la posibilidad de tener el carácter universitario. Y bueno, efectivamente es así, hay muchas becas que van a ser dirigidas a estudiantes de esas instituciones y muchos apoyos económicos que van a ir dirigidos allí. Pero además, como vos mencionabas, Karina, en CFE ya hay un sistema de becas. Por eso a mí me parece importante destacar que
la reivindicación de que haya becas y que haya un apoyo económico a los estudiantes para nosotros es fundamental, porque entendemos que es una de las causas principales de que haya rezago, de que haya abandono de las carreras, porque la gente que estudia formación en educación muchas veces es gente que ya trabaja, es gente que tiene familia y no le da realmente la vida para terminar las carreras en tiempo y forma, y muchas veces las termina abandonando directamente. Entonces un apoyo económico es muy importante. Y ahí puede surgir la pregunta, bueno, si les van a dar las becas, ¿dónde está la queja? O sea, ¿cuál es el problema? Y el tema es que hay un problema muy grande detrás de todo esto, que es que, como ya había un sistema de becas, si esto fuera un tema meramente de dar los apoyos económicos necesarios, se hubiera dirigido la plata ahí, en primer lugar, que la necesita además. El sistema de becas del Consejo de Formación en Educación está dirigido a todas las carreras, a las 5 carreras que tiene el Consejo, y muchísimos estudiantes piden esa beca y se dan muy pocas, se dan alrededor de 2.200 becas a nivel nacional, siendo que muchas veces hay pedidos de 12.000 pedidos de becas, se dan solamente 2.200 y se da ese número desde hace muchos años. No se cubre ni la mitad de los pedidos, básicamente. Entonces, la plata no se está dirigiendo ahí, sino a este nuevo sistema de becas, que es solo para estudiantes de cuarto año, al menos durante 2023. El año que viene se supone que abarcaría estudiantes de tercero y cuarto, pero que además desconoce realmente la realidad del estudiantado de formación en educación a la hora de pedir ciertos requisitos para postularse, que mucha gente no los cumple, porque la gente hace la carrera como puede, muchas veces hace materias de un año, luego de otro, y acá, si no me equivoco, se te pide que tengas todo tercero aprobado, por ejemplo, y eso muchas veces no es posible para la gente. Entonces desconocen la realidad de las personas que supuestamente está destinada a apoyar. Y además, nosotros entendemos que estas becas MEC o sea, ¿por qué se está destinando plata ahí? Bueno, no es para ayudar a los estudiantes, es por meramente una cuestión electoral. Es una cuestión de que la coalición de gobierno prometió a la sociedad que iba a solucionar todos los problemas que existían en educación, que era muy importante cambiar y cambiar de cualquier forma, no importa cómo, y uno de los cambios que se proponen es decir que los estudiantes de formación en educación tenemos carácter universitario. Y eso es lo que ellos pretenden lograr. Lograrían eso sin darnos una formación universitaria, sino meramente dándonos esa posibilidad de dar una prueba luego de que ya aprobamos nuestra carrera para tener ese carácter universitario. Y las becas MEC, a la hora de firmar el compromiso, o al menos el compromiso existente hasta el momento, dice que una condición para que te den esa beca es rendir esa prueba final del Ministerio de Educación y Cultura. Y además son becas que prometen mucha plata, alrededor de 25.000 pesos, si no me equivoco. Es muchísimo dinero, es muy necesario para muchísima gente, y entendemos que es una forma de jugar con la vulnerabilidad económica de la gente y extorsionarlas para luego decir que tuvo éxito un proyecto que no tiene ningún fundamento real y que no tiene ningún apoyo real, como son los títulos universitarios. Pero obviamente si la gente se presenta a la beca y se ve obligada a poder a rendir esta prueba final bajo apercibimiento de que si no va a tener que devolver toda la plata que se le dio o medidas por el estilo, o sea, realmente es muy extorsivo, es muy desagradable y muy cuestionable, y realmente se siente que no estamos hablando lo suficiente de lo que esto implica. Bueno, en realidad como que se va hilando todo lo que ustedes han ido planteando. El tema de que la formación no va a ser universitaria, lo que va a haber es una prueba que certifique, o sea que en esa prueba no es que van a haber contenidos nuevos o algo extra que te va a hacer universitario, todo lo contrario, tu formación va a ser la misma y simplemente va a haber una prueba externa que, bueno, quienes hayan transitado carreras universitarias saben que es una experiencia la universidad, es aprender a hacer cosas, no dar cuenta de conocimientos por escrito, es otra cosa. Y bueno, y esto que plantean al final era algo que desconocía y realmente me deja helada porque estamos hablando de que muchos estudiantes van a ver que esa prueba es estéril porque no les va a aportar nada más que un papel, pero que la van a terminar dando porque fueron coaccionados por becas. Entonces, esto es gravísimo y la población tiene que saberlo. Y bueno, agradezco que nos lo estén compartiendo. También algo que pensamos es, bueno, la LUC hizo varias cosas, como sacar la participación docente de varios subsistemas,
Cuando hablamos de subsistemas hablamos de primaria, o sea, en primaria ya no están en la conducción de primaria los docentes, en secundaria tampoco, en UTU tampoco, pero en el CFE sí, en el CFE permanece una consejera docente y estuvo Génesis como consejera estudiantil y ahora hay otro compañero. Y eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿por qué esto sucede? ¿Qué fue lo que se intentó hacer? ¿Se trata de que, bueno, hay algún intento democrático dentro del CFE? ¿Se los invitó a la construcción colectiva de lo que se está transformando? ¿Ustedes cómo leen esa diferencia entre el CFE y primaria, secundaria y UTU, donde se barrió la participación más fuertemente? En ese sentido, una de las cosas que personalmente me parece importante destacar es que los consejos existentes previamente en ANEP tenían esa parte tan reivindicable de la participación docente, pero a la vez eran muy cuestionados en los distintos subsistemas por la integración que tienen los consejos, porque en realidad la presencia de los docentes electos, o en el caso del Consejo de Formación y Educación, el docente y el estudiante, es una integración minoritaria del consejo. La mayoría de esos consejos, que si no recuerdo mal en general estaban integrados por 5 miembros, 3 designados directamente por el Ejecutivo o a través de las autoridades de CODICEN, y luego 2 miembros que eran electos. Y el problema con eso es que en realidad la mayoría de las decisiones que eran importantes y trascendentales para lo que ocurre en los distintos subsistemas eran tomadas por esa mayoría política que responde a los intereses del gobierno de turno. Sí, la proporción en CODICEN es 3-2 y en los demás es 2-1. Pero es lo mismo, ¿no? Es una mayoría de lo designado políticamente y minoría de la elección. Ahí va, porque yo conozco la de CODICEN y la de CFE en particular, que bueno, o sea, ese es el problema, que hay una presencia de los órdenes, pero es una presencia que no puede incidir realmente en las decisiones trascendentales. Y por eso había mucha crítica de esta forma de gobernanza de la educación. Pero con la ley de urgente consideración se fue muchísimo más allá y se eliminó directamente la presencia de los docentes en los consejos de los distintos subsistemas, excepto en CFE. Que eso es algo que a mí nunca me terminó de quedar claro. Hay distintas versiones de por qué en CFE no se eliminó, y una de ellas era porque en realidad el periodo de la consejería docente del CFE continuaba, o sea, aunque se eliminase esa representación, en realidad el periodo termina recién el año que viene, en el 2024. Entonces podía tener que ver con eso. Y para nosotros, por eso, no fue necesariamente una victoria, ni mucho menos que el Consejo de Formación en Educación siguiese existiendo, pero, por poner un ejemplo, en los gremios de formación en educación de los distintos institutos, muchas veces hay un cuestionamiento de si ocupar ese espacio o no, y es una discusión que va a continuar estando, con argumentos muy sólidos desde todas las posturas. Pero en particular, para las elecciones de este año, algunos de los gremios vieron que, bueno, capaz que no es un espacio de poder real, porque hay un consejero estudiantil que es una autoridad de la educación, pero que está en minoría en ese espacio y que muchas veces es ignorado, pero se vio la importancia de al menos conocer cómo se toman las decisiones, porque muchas veces la información es poder. Y eso es así. La información es capacidad de acción, es capacidad de accionar y no solamente de reaccionar a lo que te cae de arriba de forma vertical. Entonces, en el consejo, la presencia de consejero docente o consejera docente y estudiantil termina siendo más bien una de vigilancia, vigilar el proceso, saber cómo es que se toman las decisiones, qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, y denunciar eso hacia el afuera. No, de vuelta, porque al final las decisiones las terminan tomando los consejeros políticos, y en particular en CFE hay una cuestión muy presidencialista. Ni siquiera es que los 3 consejeros políticos toman realmente las decisiones, es el presidente, que en este caso es Víctor Pisiquilo, y después las otras 2 consejeras votan con él. O sea, la iniciativa está en el presidente y recae todo en él, y muchas veces termina actuando como una dirección general cuando no lo es. O sea, la ley no se modificó, pero en el espíritu de ellos lo entienden como una dirección general, y a la consejera docente y a mí todas las tácticas
posibles que hubieron para no tenernos en cuenta o dejarnos hablar, pero después hacer lo que se les cantaba. Existieron permanentemente, y por eso es un espacio muy, muy difícil para ocupar en realidad. A nosotros nos dejaron muy en claro que quienes toman las decisiones son ellos, y con ese tipo de acciones, tanto las que son habilitadas por la ley, como aquellas acciones que se hacen por fuera de la ley, contrariando la propia institucionalidad del CFE, decisiones que toma la Consejería Política, por su parte, dejando por fuera la presencia de los órdenes, dejando muy en claro que bueno, la línea de acción que se va a seguir es la de ellos y no la de los órdenes que fueron electos dentro de la ley, que aunque sea eso debería valer para algo, pero lamentablemente no termina siendo suficiente. Bien, clarísimo, sí. Entonces es bastante testimonial, pero bueno, es un espacio de lucha y de reivindicación también, y es un hilo conductor, ¿no?, con los movimientos, ¿no?, los movimientos de docentes y los movimientos sociales también de estudiantes. Y por lo que veo, bueno, el recorte también ha caído sobre el CFE, porque bueno, desde ese lugar no se pudo impedir. Quería preguntarles un poco cuál era la realidad de los grupos, de las horas docentes, del Consejo de Formación y Educación para este año, que es un tema como que nos ocupa por el inicio de clases. Bueno, muy bien. Yo quisiera, antes de contestar eso, retomar un par de cuestiones que se dijeron. Una de ellas es la referida a las becas del Ministerio de Educación y Cultura, que además son becas que están destinadas a estudiantes de tercero y son como una especie de iniciativa para que terminen la carrera. Hay estudiantes que tienen una inserción en educación media mucho más pronta que otros estudiantes. Son las llamadas materias deficitarias, y el espíritu justamente es el que concluyan con una formación y dejen un poco de lado, o eso es lo que dijo el ministro, el dar clases. La cuestión es que eso, que está muy bien, que hago acuerdo en ese sentido de que es importante que las personas culminen su formación, no hay un espíritu, digamos, de ayudar a quienes de hecho no podrían sin ninguna ayuda económica llegar hasta tercero y acceder a algún tipo de ingreso, ya sea dando clases o lo que fuere. O sea que no tiene tanto un espíritu, digamos, de justicia. Eso por un lado, sí. Bueno, y sí, justamente también tiene un tema de volumen, ¿no? Porque es evidente que los estudiantes que están en tercero y en cuarto son muchos menos que los que están en la etapa inicial de la carrera. Entonces, en vez de apuntalar a quienes están iniciando y quizás abandonan antes de llegar a tercero, lo que se decide es ir por la población que es más reducida y que aparte tiene más chances de conseguir un trabajo. Entonces, es como bastante formal la propuesta y no tiene efectos en la continuidad real, ¿no? Sí, apuesta a eso, a los que ya probablemente en algún momento vayan a culminar su formación. Además, las becas no están dirigidas a todas las carreras del CFE. Por ejemplo, educación social no es nombrada en el carácter universitario para la formación en educación establecido en el artículo, si no recuerdo, bueno, ya me estoy olvidando el artículo. Ahí va. ¿El de la LUC? Claro, el de la LUC. 198. Que luego tiene la resolución 355 del MEC, que habla sobre el carácter universitario para la formación en educación, menciona a maestros y menciona a profesores, pero nosotros tenemos educadores sociales y ellos no son nombrados en ningún sentido. Muchas veces insistimos, tanto en el CFE como directamente en consulta a Codicen, qué es lo que iba a pasar con los estudiantes de educación social. Y yo nunca me voy a olvidar de la respuesta de Robert Silva diciendo no todo tiene que ser igual para todos respecto a los estudiantes de educación social. Y bueno, en este sentido, si las becas están dirigidas a estudiantes de carreras de formación en educación de carácter universitario,
y la educación social es una carrera que no va a tener esa posibilidad de tener el carácter universitario, entonces ellos también estarían excluidos de estas becas. Por eso es que realmente es una cuestión muy reducida y cada vez más queda claro que no es un tema de ayudar a que el estudiantado egrese o continúe con sus estudios. Son otros los intereses que están de fondo. Bueno, acá creo que tenemos que reconocer la coherencia de Robert Silva. ¿Por qué? Porque en la educación media, en los subsistemas donde había educadores, por ejemplo, en UTU, los educadores están siendo desplazados de sus funciones y cada vez hay menos horas de apoyo a los estudiantes, que es la función que ocurre, que realiza el educador, ¿no? De un apuntalamiento, de un acompañamiento real, de un diálogo con las familias. Y esa función está siendo desplazada. O sea, cada vez tenemos menos educadores. Entonces, que no se apueste a su formación universitaria es coherente totalmente. Es lastimoso, pero es coherente. Pero es un dato relevante a tener en cuenta en esto que estamos analizando, ¿verdad? Bueno, voy a retomar la pregunta. Habíamos dicho que el nuevo plan de grado para la formación de los educadores responde a las exigencias de el artículo 355 del MEC. Bien, yo diría que es bastante cutre el nuevo plan de grado y que se pueden apreciar, por un lado, que se crean nuevos trayectos. Hay un trayecto que fue muy discutido, su pertinencia, que se llama lenguajes diversos, y otra de las cosas que se pueden apreciar, así que son evidentes, por ejemplo, es la semestralización y la acreditización de ciertos cursos. Nosotros apreciamos en todo esto una reducción de los tiempos pedagógicos y una reducción de la carga formativa que corresponde al núcleo específico, que corresponde a las asignaturas que tiene que saber un profesor de historia, a las asignaturas que tiene que saber un profesor de física y así sucesivamente. Esto, creo yo, apuntar a una tendencia que es general, que es una tendencia a la precarización de la formación y que viene aparejada en realidad con una precarización de los contenidos de la enseñanza a nivel de educación media, sobre todo. No sé si querías agregar algo. Acá hay una cuestión que se entrelaza bastante, que es entre las disposiciones del CFE y del CODICER respecto a la transformación curricular y cómo eso termina afectando, digamos, la oferta educativa real que tenemos en el Consejo. Por un lado, hay una cuestión de que los docentes de formación en educación, de formación docente en particular, por poner un ejemplo, tomaron las horas de primer año sin saber los programas, porque los programas no existen. O sea, están las disposiciones generales de, por ejemplo, el nombre de un curso, por decir uno, digamos, pedagogía. Está el nombre de la materia. Está una descripción general de lo que es esa materia. Pero no está la bibliografía del curso, no están los distintos temas a abordar en ese curso. Entonces, como hay cursos que son más bien un nombre extraño, novedoso, que otra cosa, puede haber docentes que hayan tomado cursos que no saben realmente cuál es el contenido que tienen que impartir en ellos, y eso implica además que los estudiantes que van a elegir formarse en ciertas carreras no saben cuál va a ser su formación en primer año, o sea, realmente lo desconocen. Y eso se termina traduciendo en que, al menos esta es la información que a mí me llegó, de que se han anotado mucho menos estudiantes a carreras de formación en educación que en años anteriores, o sea, hubo un descenso de la matrícula. Y además, esto es algo que mencionaba el sindicato, de que los docentes efectivos estaban evitando elegir horas en primero y se estaban desplazando a otros años. Eso genera un corrimiento a la interna de los propios docentes de formación en educación, que algunos estaban acostumbrados a elegir en segundo, tercero o cuarto, y ahora pueden venir docentes con muy alto grado, de que normalmente tomaban primero, que ahora van a tomar cursos en otros años. Pero además esto también afecta a los otros subsistemas, porque ante la inseguridad de lo que está pasando en el Consejo de Formación en Educación, como por ejemplo en el hecho de que materias anuales pasan a semestrales y que los docentes no tenían en claro cuáles iban a ser sus condiciones laborales, porque si vos tomás un semestre no tenés garantizado el sueldo para todo el año, y eso fue una discusión muy grande durante el año pasado. Hubo muchos docentes que en diciembre
tomaron cursos de otros subsistemas, o sea, se pasaron a secundaria, se pasaron a UTU, y eso afecta a los docentes que normalmente toman en secundaria UTU si aparecen docentes de alto grado que normalmente tomaban en CFE, porque ya no tienen la posibilidad de acceder a esas horas, y mucha gente puede quedar sin trabajo o en una situación laboral muy, muy precaria. O sea, todo ese corrimiento es producto de una mala planificación y de una improvisación constante de parte de la ANEP, y además, volviendo un poco al tema de la oferta educativa y algunas de las cosas que llevaron a las movilizaciones del año pasado también, hubo todo un tema, hay un tema presupuestal que afecta directamente la oferta educativa que se abre. A nivel país, en muchísimos departamentos llegan solicitudes de parte de directores de institutos con respaldo de la comunidad en general, es decir, de vecinos, vecinas, familias, solicitando que se abran carreras, por ejemplo, de maestro en primera infancia o carreras de educación social o alguna de las carreras técnicas que ofrece el Consejo en distintos lugares del país. Bueno, en general, esas solicitudes, al menos en el momento en que yo estuve en CFE, ninguna fue aceptada porque no había plata para abrir ninguna oferta educativa nueva, y de hecho se cuestionó si abrir alguna de las ofertas educativas como danza, o sea, de no abrirla, de no abrir primer año en todo el país, que al final no ocurrió. Pero esa discusión existió porque había una falta de presupuesto muy grande que termina afectando a cuántos grupos se abren, genera que se abran pocos grupos, y eso genera también superpoblación en los salones, y la superpoblación a la vez es uno de los motivos de abandono. O sea, obviamente, porque si tenés un salón donde deberían entrar 40 personas y tenés 70 compañeros, es muy difícil llevar adelante la vida académica en ese contexto. Y ese tipo de cuestiones son las que, en el marco de esta transformación curricular, que parece más bien una fachada, sin presupuesto real para atender a los problemas que existen en la formación en educación, termina generando que haya un cambio, digamos, en el titular, pero en los hechos los mismos problemas que existían siguen existiendo o se ven acrecentados por la mala toma de decisiones que está llevando adelante tanto CFE como Codicen. Bueno, acá vemos de vuelta, ¿no? La coherencia, querer cerrar profesorados o no abrir opciones de danza, tiene que ver con un ataque a las artes que no solo se está dando en CFE, sino que se está dando en la educación media, en secundaria. Y también tú mencionabas el tema de la oferta de educación técnica, el tema de INET, ofertas que tienen que ver con los profesores que dan clase en UTU, y si UTU a veces es una opción para la revinculación educativa de tantos adolescentes, no formar a docentes técnicos es un gran error. Entonces, bueno, creo que nos han dado un pantallazo impresionante, que fue súper enriquecedora la instancia. No sé si quieren agregar algo más antes de ir cerrando. Yo quisiera agregar algo. Me imaginé. Que hay que señalarlo, hay problemas que son técnicos, problemas que son procedimentales, académicos, que tienen que ver con la aplicación, que bien lo señalaba Génesis, que asistimos a un nivel de improvisación tremendo. O sea, ¿cuándo han visto ustedes que la formación necesaria para una transformación, una reforma educativa de los docentes se esté dando de forma simultánea al momento en que se va a aplicar? O sea, es ridículo desde el vamos. Pero no solo eso, sino que quiero destacar algo que decía anteriormente, que es que hay objeciones que son ideológicas. Yo tengo objeciones ideológicas, por ejemplo, en cuanto a apuntalar a la precarización de los contenidos de la enseñanza. Y esto no lo digo solo por, digamos, el nuevo plan de grado de la formación de los educadores, sino cómo se relaciona con las transformaciones curriculares que vemos tanto en primaria como en secundaria, especialmente, como decía, en relación a secundaria. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirlo, porque siento que no se dice de forma directa o explícita, que es que sí, que una currícula, un plan de estudios organizado en función a una serie de competencias, tiende a apuntalar la tendencia de precarizar los contenidos de la enseñanza, porque coloca los contenidos de las disciplinas, esas asignaturas que vemos que en el CFE al parecer se fusionan, es decir, algunas desaparecen, porque imaginen ustedes,
Antes teníamos una asignatura que era filosofía antigua y otra que era filosofía medieval. Ahora, ambas eran anuales. Ahora tenemos una anual que es filosofía antigua y filosofía medieval. ¿Cómo se sintetiza eso? En un año no se sintetiza. Entonces, hay muchos contenidos que yo considero que, a pesar de no poder ser instrumentalizados para ser intercambiados en el mercado, son valiosos porque enriquecen nuestra vida, porque nos hacen personas más críticas, nos hacen vernos a nosotros mismos como hacedores de la historia y como impulsores del progreso. Y eso son cosas que se van a ir perdiendo. Y son cosas a las que no van a tener acceso principalmente aquellos que no formen parte de una familia que tiene un bagaje, una herencia cultural cuantiosa, significativa. Y eso es terrible porque, al fin y al cabo, la educación no solo se refleja en los índices que arrojan las pruebas estandarizadas, sino y sobre todo que se puede ver en la convivencia democrática. Como comentario de cierre también, en todo esto que se está llevando adelante de la transformación educativa y demás decisiones por parte de la ANEP, realmente yo entiendo que hay una cuestión muy grande de propaganda y una propaganda muy dirigida en particular hacia lo electoral, dejando por el camino las necesidades reales de la comunidad educativa. Y para mí, todas estas cuestiones que señalamos que pasan en los distintos subsistemas de la pobreza del contenido de esta transformación curricular, la improvisación, las cosas hechas sobre la marcha, todos estos elementos en formación, en educación, son sumamente palpables. Es sentarse a leer el plan de estudios para notar la carencia que hay en la elaboración de las materias, su justificación, su contenido o descripción general, y eso es producto de la falta de la participación de los órdenes. O sea, realmente cuando hablamos de autonomía y cogobierno, ¿por qué entendemos que es importante? Bueno, porque cuando no hay autonomía y cogobierno, lo que pasa son este tipo de cuestiones, son este tipo de decisiones que son para la tribuna y que terminan incluso vulnerando aún más a los integrantes de la comunidad educativa y que terminan haciendo todo lo contrario a lo que dicen que van a hacer, porque se está desprestigiando la formación de los educadores, se está desprestigiando a los docentes, a los educadores sociales, a los maestros. Es un ataque directo a la formación en educación. Y como somos un subsistema que tenemos alrededor de 30.000 estudiantes, pero no tenemos tantos estudiantes y un cuerpo docente tan numeroso como otro subsistema, muchas veces aparecemos en el discurso, pero más como en el costado, digamos, y eso lleva a que cosas gravísimas que están ocurriendo no terminen realmente de ser apropiadas como algo grave por parte de la sociedad. Por eso entiendo que es tan valioso aprovechar cada oportunidad posible para poder hablar de este tema, por eso me parece tan valioso poder estar acá, para poder transmitir un poco estas situaciones que realmente son muy angustiantes y que dejan una sensación de impotencia muy grande, porque es como, bueno, ¿qué más se puede hacer cuando del otro lado hay una falta de respuesta y falta de diálogo tan grande y una constante reivindicación en el discurso del diálogo, de la negociación, de la democracia, que en los hechos no tiene nada que ver? Es un actuar totalmente autoritario por parte de la gente de Codicen, y más arriba aún, ¿no? Un actuar que nos deja totalmente por fuera y que termina siendo contraproducente, porque ninguna decisión en materia de educación que se lleve adelante sin la presencia de los órdenes va a ser real, porque no se va a poder llevar a cabo. Me va quedando entonces de todo lo que ustedes plantean, que hay como una mezcla entre improvisación, pero a la vez planificación clara de llevar a niveles básicos la formación de la educación obligatoria, o sea, de primaria, de educación media, que es secundaria y UTU, pero también de la formación de los docentes, ¿no? Y ahí se refleja el tema del ajuste presupuestal, el autoritarismo, la imposición, y esto tiene que ser dicho, y por eso les agradezco nuevamente su participación y sus palabras, la claridad, el nivel de detalle. Así que bueno, un abrazo grande y nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos y toda hora libre es una oportunidad de acercarnos.